Le acabas de decir mentirosa a mi mami. La vocecita provino de Mía, la hija de 3 años de la empleada doméstica, mientras abrazaba a su osito de peluche con fuerza contra su pecho. La niña se paró frente a su madre y miró directamente a los ojos de Adrián Moretti, el jefe de la mafia al que toda la Ciudad de México le temía. El pasillo entero se sumió en un silencio sepulcral. Nadie le había hablado a Adrián en ese tono jamás, y mucho menos una niña que apenas le llegaba a la rodilla. Pero Mía no dio ni un solo paso atrás. Y lo que el despiadado jefe hizo en el siguiente segundo, dejó a cada hombre de seguridad ahí presente demasiado atónito para reaccionar. Sin embargo, nadie, ni siquiera el propio Adrián, sabía que esta pequeña niña se convertiría en la única debilidad que su imperio estaría dispuesto a despedazarse con tal de proteger. Mucho antes de que la pequeña niña con el osito de peluche pusiera un pie en su pasillo, Adrián Moretti había construido el imperio más frío y calculador de la Ciudad de México. Tenía 39 años, y la simple mención de su nombre en la habitación equivocada podía vaciarla en cuestión de segundos. Hombres que habían pasado décadas en el bajo mundo bajaban la voz cuando hablaban de él. Los dueños de los restaurantes más exclusivos de Polanco de pronto recordaban reservaciones perdidas en el instante en que su camioneta blindada se estacionaba afuera. Políticos que habían pasado sus carreras fingiendo ser intocables tomaban sus llamadas al primer tono. La mansión Moretti se alzaba detrás de 3 imponentes rejas de hierro a las afueras de la ciudad, oculta en un bosque privado que se había tragado generaciones enteras de secretos. Cientos de hombres servían bajo su mando. Los guardaespaldas bordeaban los pasillos como sombras. Las empleadas domésticas se movían con la mirada clavada en el piso. Toda alma que cruzaba esas puertas aprendía muy rápido que Adrián Moretti tenía una regla inquebrantable. No perdonaba las mentiras, ni de sus enemigos, ni de sus hombres, ni de cualquiera con la mala fortuna de intentarlo. Quienes trabajaban más cerca de él susurraban, en las raras noches en las que se atrevían a susurrar, que la regla tenía raíces más antiguas que el propio imperio, que se remontaba a un niño pequeño, parado en un mercado atestado de gente, viendo cómo a una mujer le gritaban cada insulto que la boca de un extraño podía formular, que el niño les había gritado la verdad a los hombres que la rodeaban. Se las había gritado hasta que la garganta le sangró, y que la verdad no le había comprado más que una golpiza que llevaría marcada en los huesos por el resto de su vida. No había podido salvar a su madre ese día, pero se había asegurado, silenciosa y violentamente, de que nadie bajo su mando se saliera con la suya al mentirle de nuevo. Solo un hombre en el mundo atravesaba esas puertas de hierro sin pestañear, y su nombre era Salvador Ricci. Salvador había estado al lado de Adrián durante 15 años. Había recibido una bala destinada a Adrián en una bodega cerca de la aduana. Un año después, lo había arrastrado ensangrentado de una emboscada en un callejón detrás de un viejo restaurante. Adrián nunca había pronunciado la palabra hermano en voz alta, pero llevaba el peso de su significado en cada decisión que le confiaba a Salvador. En la mano derecha de Salvador descansaba un pesado anillo de sello de plata. Llevaba el escudo de los Moretti tallado en él, un regalo del mismísimo Adrián la noche del incidente en la aduana. El anillo nunca abandonaba su dedo. Para toda la organización, ese trozo de plata significaba una cosa: Salvador Ricci era intocable, porque Adrián Moretti ya lo había decidido así. Mucho después de que los guardias se instalaban en sus puestos cada noche, Adrián regresaba solo a su estudio privado. Sobre un estante de caoba, contra la pared del fondo, descansaba un antiguo reloj de chimenea de oro, delicado y pasado de moda, con su esfera marcada por las pequeñas imperfecciones de otro siglo. Había pertenecido a su madre. Era la única parte de ella que había podido conservar. Cada noche, sin falta,
tomaba un paño suave y limpiaba el polvo de su cristal. La mansión Moretti no albergaba risas entre sus paredes. Nunca había niños, ni la menor calidez. Solo poder, silencio y un hombre que jamás había aprendido a vivir su duelo de la manera correcta. 2 años atrás, en el silencio de esa propiedad, había llegado una joven mujer cargando nada más que una maleta gastada y una bebé envuelta contra su pecho. Su nombre era Elena Cortés. Tenía 28 años, aunque el cansancio bajo sus ojos la había envejecido mucho más que los años mismos. El padre de Mía las había abandonado a ambas cuando la bebé tenía 6 meses, y desde entonces no había enviado ni siquiera una tarjeta de cumpleaños. Elena no tenía padres vivos, ni hermanos, ni una familia que contestara el teléfono. Cuando se abrió la vacante de limpieza en la mansión Moretti, la tomó sin hacer una sola pregunta sobre el hombre dueño de la casa. Solo preguntó si su hija podía quedarse con ella en los cuartos del personal, y casi lloró cuando la respuesta fue un rotundo sí. Durante 2 años, mantuvo la cabeza agachada. Limpiaba en silencio, trabajaba rápido, y ni una sola vez se permitió merodear en las áreas de la mansión donde no pertenecía. El resto del personal apenas conocía el sonido de su voz. Algunos pensaban que era tímida. No lo era. Simplemente era una mujer que había aprendido desde muy temprano en la vida que quedarse quieta y pasar desapercibida era la única forma de conservar las pequeñas cosas que amabas. La pequeña cosa que amaba se llamaba Mía. Mía tenía 3 años. Era pequeñita, incluso para su edad. Tenía rizos oscuros que nunca se quedaban donde Elena intentaba peinarlos, y una risa que resonaba demasiado fuerte por los pasillos silenciosos. Arrastraba a un osito de peluche marrón a todas partes. Su pelaje estaba ralo de tanto ser amado. Lo había bautizado como Señor Botones, a pesar de que jamás había tenido un solo botón pegado a él. Mía no le tenía miedo a nada, ni a los altos guardias con auriculares, ni a las habitaciones enormes, ni a las sombras al final de los largos pasillos. Era demasiado pequeña para entender que era un jefe de la mafia, y Elena rezaba a diario para que se mantuviera así de pequeña por muchísimo tiempo. La señora Huerta, el ama de llaves principal, quien había servido a la familia Moretti por más de 30 años, llevó a Elena a un lado en su primer día y de nuevo en el segundo, y cada semana después de eso. La niña no debe deambular, decía, siempre con la misma voz baja y cautelosa. No en el ala oeste, no cerca de las habitaciones del patrón, no en ningún lugar donde él pueda estar. ¿Me entiendes, mija? Por su bien, más que por el tuyo. Elena siempre lo prometía, y lo decía en serio cada vez. Una tarde tranquila, mientras llevaba una pila de sábanas limpias por el pasillo este, Elena captó un movimiento inesperado. Raquel Ávila, una de las empleadas más jóvenes, apenas una muchacha, se estaba escabullendo por la puerta del estudio privado de Adrián Moretti, mirando rápidamente por encima de su hombro antes de cerrar tras de sí. Elena se detuvo medio segundo, luego siguió caminando. Se dijo a sí misma que probablemente no era nada. Un encargo, quizá un documento que debía entregar. Estaba demasiado cansada para inventarse historias. Recordaría ese medio segundo más tarde y desearía haberle prestado mucha más atención. Esa noche, al regresar de la cocina, escuchó el suave trote de unos pies pequeñitos, donde no debería haber ninguno. Mía estaba de pie en la esquina más lejana del pasillo principal, pegada a la pared como una diminuta espía, asomándose para ver el gran comedor. Su osito colgaba de una mano. Sus ojos se veían enormes y serios. Elena se apresuró hacia ella, lista para levantarla en brazos antes de que alguien la viera. Pero su hija se giró primero, jaló suavemente la falda de su madre y le susurró con un pequeño ceño fruncido lleno de confusión: «Mami».
Porque ese señor tan grandote no tiene a nadie que coma con él. Elena miró por encima de la niña hacia el fondo de una enorme mesa de comedor diseñada para 20 personas. Adrián Moretti estaba sentado, perfectamente solo. Algunas mañanas después, la señora Huerta encontró a Elena en la lavandería y le entregó un trozo de papel con una asignación de habitación escrita en cuidadosa tinta azul. «Hoy se te ha confiado el estudio privado del patrón», dijo la mujer mayor, y había algo casi solemne en su tono de voz. «Esa habitación no se le abre a cualquiera, mija. Hazlo bien. Hazlo con cuidado y no toques nada que no sea polvo». Elena miró el papel durante un largo instante antes de asentir. En 2 años completos en la mansión, jamás la habían enviado a esa habitación. Solo 3 o 4 de los empleados más veteranos habían puesto un pie dentro. Comprendió, sin que se lo dijeran, que esta era una silenciosa muestra de confianza, y que la confianza en esa casa no se regalaba. Se recogió el cabello, tomó su carrito de limpieza y subió las escaleras del ala oeste con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. El estudio era aún más silencioso que el resto de la casa. Pesadas cortinas de terciopelo suavizaban la luz de la mañana. Fila tras fila de libros encuadernados en cuero oscuro se alzaban por las paredes. Un amplio escritorio de caoba descansaba al fondo, con la superficie casi desnuda. Y sobre un estante de madera pulida contra la pared oeste, se erguía un antiguo reloj de chimenea de oro, delicado y pasado de moda. Su cristal estaba marcado por los finos rasguños de otro siglo. Elena supo, sin que se lo dijeran, que no debía tocarlo. Algo en la forma en que había sido colocado, solo, a la altura de los ojos, dándole más espacio que a cualquier otra cosa en la habitación, le decía más que las palabras. Sacudió el polvo con cuidado a su alrededor. Limpió el estante por debajo. Contuvo la respiración cada vez que su trapo pasaba cerca, y la soltaba solo cuando su mano volvía a estar a salvo. Cuando terminó, revisó la habitación 2 veces. Todo estaba en su lugar. El reloj hacía su suave tic-tac, como lo había hecho durante 100 años. Recogió su carrito, prendió con un alfiler su hoja de asignación completada en la parte exterior de la puerta, como era la regla, y regresó en silencio al piso de abajo. No sabía que, más tarde esa misma tarde, Raquel Ávila entraría por esa misma puerta con una carpeta de documentos en los brazos, enviada con prisa para dejarlos sobre el escritorio para Salvador. Raquel se movía demasiado rápido. Ella tampoco había estado nunca en esa habitación, y estaba nerviosa de un modo que la volvía torpe. Al girar, su codo golpeó el estante. El reloj se ladeó, resbaló, cayó. El sonido del impacto contra el piso pulido fue leve, casi delicado y absolutamente definitivo. Raquel se congeló. Durante varios segundos simplemente se quedó ahí parada, mirando fijamente los pedazos destrozados del cristal dorado esparcidos por la madera oscura. Luego, sus ojos se clavaron en la puerta. Prendida afuera, todavía visible a través de la rendija, estaba la hoja de limpieza completada por Elena Cortés esa misma mañana. La mano de Raquel voló a su boca. Su respiración se volvió irregular. Luego, sin tocar un solo fragmento de lo que había roto, se escabulló hacia el pasillo, cerró la puerta tras de sí y huyó a toda prisa por el corredor, como si jamás hubiera estado ahí. 1 hora después, Adrián Moretti abrió la puerta de su estudio privado. Se detuvo a mitad de un paso. El color abandonó su rostro de golpe. Se hincó lentamente sobre una rodilla entre los fragmentos y extendió la mano. Le temblaba. Levantó un solo pedazo de cristal roto en su palma, la última pequeña parte de su madre que había podido sostener. Adrián se levantó del suelo con el fragmento de cristal aún descansando en su mano. Su rostro había adoptado una quietud que todos en la mansión habían aprendido hace mucho tiempo a temer más que a sus gritos. «Manda subir a la señora Huerta»,
le dijo al guardia en la entrada sin mirarlo. Ahora. El ama de llaves llegó en cuestión de minutos. Vio los pedazos destrozados en el suelo y se llevó una mano al pecho, pero no habló hasta que le hablaron. ¿Quién fue asignado a esta habitación hoy?, preguntó Adrián. La señora Huerta tragó saliva. Elena Cortés, señor. Turno de la mañana. Tráela. El rumor corrió por los pasillos como siempre corrían las cosas en esa casa. En silencio, pero con la velocidad del fuego, para cuando Elena apareció en el umbral del estudio. La mitad del personal doméstico ya se había congregado en la habitación detrás de ella, alineados contra las paredes junto a los guardias de Adrián. Así es como la organización manejaba los asuntos de traición. Todos observaban, todos recordaban. Raquel Ávila estaba entre ellos, escondida en la segunda fila, con los ojos clavados en el suelo. Los ojos de Elena encontraron primero los pedazos rotos. La sangre se esfumó de su rostro. «Señor», dijo antes de que él pudiera hablar, yo no lo toqué. Limpié a su alrededor. Le juro que no lo toqué». Adrián levantó lentamente el fragmento de cristal, para que todos en la habitación pudieran verlo descansar en su palma. «Esto estaba en mi estante esta mañana. Tú estuviste sola en esta habitación. Ahora está en mi piso». Su voz era lo bastante fría como para congelar el aire entre ellos. «Explícame eso». «No sé cómo pasó, señor. Solo sé que yo no lo hice». «¿Tú no lo hiciste?» «No, señor, no lo hice». Él dio un paso hacia ella. Los guardias en las paredes no se movieron. «Lo rompiste», dijo en voz baja. «Y ahora me estás mintiendo al respecto». A Elena le temblaban las manos a los costados. Le temblaba la voz, pero no bajó la mirada. «No le estoy mintiendo, señor. Yo nunca le mentiría». «No lo toqué». En algún lugar de la habitación, una de las criadas contuvo el aliento. Nadie más emitió un sonido. Las manos de la señora Huerta estaban apretadas con fuerza frente a ella, con los nudillos blancos. Adrián dio otro paso. Estaba muy cerca ahora. «En esta casa», dijo, y su voz bajó tanto que solo la primera fila pudo escucharlo con claridad. «Sé cuando alguien me está mintiendo». «Siempre lo sé». Elena abrió la boca. No le salió la voz. Cada respuesta que podía ofrecer era una variación de lo que ya había dicho. Estaba atrapada en una habitación en la que no había hecho nada para merecer estar. Y no existía versión de la verdad que este hombre no hubiera decidido ya descartar. Todavía estaba buscando palabras que no existían cuando un sonido cortó el pesado silencio. Pasos. Pequeñitos, rápidos, decididos. Cada cabeza en la habitación se giró hacia el pasillo. La pesada puerta del estudio fue empujada por una mano demasiado pequeña para pertenecer a un adulto. Mía entró. Tenía su pequeña barbilla levantada. Sus rizos todavía estaban despeinados por la siesta en la que Elena la había dejado durmiendo en la planta baja. Tenía ambos bracitos envueltos apretadamente alrededor del señor Botones, sosteniéndolo contra su pecho como un escudo. Sus ojos fueron directo a su madre, luego directo al hombre que se alzaba sobre ella, y comenzó a caminar hacia adelante. Durante un largo instante, nadie en la habitación se atrevió a moverse. La diminuta niña con el oso de peluche ya había cruzado el piso de madera pulida. Ya se había plantado firmemente frente a su madre. Ya había lanzado su pregunta. Esa pregunta imposible que nadie bajo ese techo jamás habría soñado con formular. Y cada hombre en la habitación todavía estaba tratando de recordar cómo respirar. Elena se movió primero. Su mano bajó como un resorte hacia el hombro de su hija, rápida y desesperada. «Mía, no», susurró. «Mi amor, ven aquí. Ven con mami, por favor». Mía no se movió. Ni siquiera volteó la cabeza. Sus bracitos se apretaron más alrededor del señor Botones, hasta que sus suaves orejas marrones se aplanaron contra su pecho, y levantó la barbilla un poco más.
Sus ojos no se apartaron del hombre frente a ella. «Mi mami no echa mentiras», dijo. Su voz era pequeñita, pero no había rastro de duda en ella. «Mi mami nunca miente». Junto a la pared, una de las empleadas se cubrió la boca con ambas manos. La señora Huerta tomó un respiro agudo y silencioso, y no lo soltó. Al fondo de la habitación, parado justo detrás del hombro de Adrián, Salvador Ricci se había quedado completamente inmóvil. Su mano se había deslizado a la mitad del camino hacia el interior de su saco por puro instinto, y ahora no sabía qué hacer con ella. En 15 años al lado de Adrián, había visto a su jefe manejar muchísimas cosas. Nunca lo había visto manejar esto. Adrián tampoco se movía. Estaba mirando hacia abajo, a la niña frente a él, y dentro de su pecho, algo muy antiguo había comenzado a agitarse. Algo que había enterrado bajo 20 años de silencio, violencia y puertas de hierro. Por un extraño segundo, ya no estaba de pie en su propio estudio. Estaba parado en un mercado, al otro lado de una vida entera, viendo cómo a la mujer que amaba le gritaban cada insulto que la boca de un extraño podía formular. Y volvía a ser un niño pequeño, gritándoles la verdad a los hombres adultos, hasta que la garganta se le desgarraba. Y estaba aprendiendo, por primera vez, lo que le cuesta a un niño defender a la madre que no puede defenderse a sí misma. No levantó la voz. No levantó la mano. En lugar de eso, muy lentamente, frente a cada guardia alineado en la pared, cada empleada conteniendo el aliento, frente a la señora Huerta con las manos presionadas contra la boca, y frente a un Salvador Ricci congelado a sus espaldas. Adrián Moretti se arrodilló. La habitación entera emitió un suave sonido involuntario. No palabras, solo ese pequeño jadeo colectivo que surge al ver suceder algo imposible en tiempo real. Ahora estaba a la altura de los ojos de Mía. La distancia entre ellos, de pronto, era muy pequeña. «Pequeña», le dijo. Su voz sonó más suave de lo que cualquiera de ellos la había escuchado jamás. «Escúchame. Voy a averiguar qué fue lo que realmente pasó aquí. Y si tu madre no hizo esto, lo voy a solucionar. Todo. Te lo prometo». Mía lo observó durante un largo momento, evaluando su rostro con la seriedad que solo un niño posee. Luego, satisfecha por algo que ningún adulto en esa habitación podría nombrar, asintió una vez con firmeza. Detrás de Mía, el control de Elena finalmente se quebró. Se le escapó un sollozo antes de presionar la mano contra su boca para silenciar el resto. Detrás de Adrián, Salvador Ricci observaba a su jefe arrodillarse ante la hija de una empleada doméstica. Por primera vez en 15 años, algo dentro de él había comenzado, muy discretamente, a calcular. Adrián se puso de pie lentamente. Su expresión no había cambiado, pero la temperatura en la habitación sí. Cada guardia sintió el cambio antes de que él pronunciara una sola palabra. «Todos fuera. Ahora», dijo sin mirar a nadie. «Domingo, quédate». El personal salió en completo silencio. Raquel Ávila caminó arrastrada por la marea, con los ojos todavía pegados al suelo. Elena tomó a su hija en brazos sin decir una palabra y salió detrás de los demás, con las manos temblando sobre la espalda de su pequeña. Solo Domingo Russo se quedó. Domingo era uno de los lugartenientes más leales de Adrián. Un hombre callado, nada pretencioso, que nunca había formado parte del círculo íntimo de Salvador, y jamás había pedido estarlo. Adrián confiaba más en sus ojos de lo que la mayoría de los hombres confían en sus propios hermanos. «Las cámaras del pasillo de afuera», dijo Adrián. «Desde esta mañana hasta esta hora. Saca las grabaciones tú mismo. Tráemelas directamente. Nada de copias, nada de mencionarlo con nadie. ¿Me entiendes?» «Sí, señor». En menos de una hora, Adrián estaba mirando un pequeño monitor en una oficina cerrada bajo llave.
y la verdad de la mañana se reprodujo frente a él, en una silenciosa cinta en blanco y negro. Ahí estaba Elena, entrando al estudio con su carrito de limpieza, trabajando con cuidado, saliendo en silencio, prendiendo su hoja de turno completada afuera de la puerta. El pasillo se quedó vacío por un largo rato. Luego apareció Raquel Ávila, con una carpeta de documentos pegada al pecho, caminando deprisa. Miró sobre su hombro una vez antes de escabullirse hacia adentro. Estuvo en la habitación menos de 3 minutos. Cuando salió, tenía el rostro del color de la tiza. No miró la puerta. No la cerró bien. Huyó por el pasillo como si el diablo la persiguiera. Adrián no dijo una palabra. No tuvo que hacerlo. Raquel fue citada al estudio 1 hora después. Cruzó la puerta. Vio a Adrián parado en silencio detrás de su escritorio. Y cada excusa que había ensayado en el camino se le murió en la garganta. Él no gritó. No la acusó. Simplemente la miró. Eso fue suficiente. Ella se quebró en cuestión de segundos. Toda la confesión brotó entre sollozos. El codo que golpeó el estante. El pánico, la hoja de limpieza en la puerta, el aprovechar una oportunidad que jamás había planeado tomar. No dejaba de decir que lo sentía. No dejaba de decir que no había sido su intención. Repetía que haría lo que fuera. «Vas a empacar tus cosas», dijo Adrián cuando ella finalmente se quedó sin palabras. «Te irás de esta mansión esta misma noche. Jamás regresarás. Y nunca volverás a pronunciar mi nombre. Esa es la piedad que estás recibiendo, y es mucho más de lo que te ganaste. Lárgate». En menos de 1 hora se había ido. Adrián no durmió esa noche. Justo antes del amanecer, caminó a lo largo de la mansión solo, bajando por los pasillos que llevaban a los cuartos del personal. Se detuvo frente a una pequeña puerta de madera que tenía pegada una flor dibujada con crayola. Levantó la mano y tocó. Elena abrió la puerta con el cabello suelto y los ojos hinchados por una noche de insomnio. Dejó de respirar cuando vio quién estaba al otro lado. Él no entró. Simplemente se quedó en el pasillo, con los brazos sueltos a los costados, y le habló con una voz que la mayoría de sus hombres nunca le habían escuchado usar en toda su vida. «Me equivoqué. Te pido una disculpa». Elena se quedó sin palabras. Solo pudo pararse ahí y mirarlo, con una mano aún descansando en el marco de la puerta. Adrián le dio un breve asentimiento, se dio la media vuelta y comenzó a alejarse. Detrás de Elena, apareció primero un pequeño oso marrón. Luego, 2 ojos oscuros y serios. Después, la carita de Mía asomándose detrás de su madre. «Te lo dije», pronunció Mía con mucha solemnidad. Adrián se detuvo a mitad de un paso en el pasillo. No se volteó. La comisura de sus labios tembló. Fue la primera casi sonrisa en años. Y luego, siguió caminando. En los días que siguieron, la mansión comenzó a cambiar en formas que casi nadie sabía nombrar. Mía ya no le tenía miedo. Para empezar, nunca le había temido demasiado, pero ahora se había convertido en algo peor. Era curiosa, y una niña curiosa de 3 años con un oso de peluche era una pequeña fuerza de la naturaleza que nadie en esa casa estaba preparado para detener. Comenzó a aparecer en lugares inesperados. Deambulaba por el pasillo oeste con una hoja de papel apretada en una mano y al señor Botones en la otra, presentándole a Adrián dibujos de casitas que eran en su mayoría triángulos y soles que tenían demasiados rayos. Se aparecía en el umbral de su estudio privado y le preguntaba, con la seriedad de un pequeño juez, por qué siempre parecía estar enojado con el mundo entero. Una noche, se paró junto a su enorme mesa de comedor y le preguntó por qué la comida de grandes venía en platos tan grandotes, cuando él siempre parecía comer tan poquito. Elena la perseguía por los pasillos con pánico en el pecho. Se disculpaba cada vez. «Lo siento muchísimo, señor. Me la llevo. No volverá a pasar, se lo prometo».
Déjala, le dijo Adrián una tarde, sin apartar la vista de sus papeles. No me está molestando. Elena no supo qué hacer con esa respuesta. Así que no dijo nada. Tomó la mano de su hija y caminó de regreso por el pasillo, con el corazón haciéndole algo muy extraño en el pecho. Una tarde, mientras cruzaba por el pasillo con una carpeta bajo el brazo, Adrián se detuvo en seco. Mía estaba sentada con las piernas cruzadas en el piso pulido, encorvada sobre una hoja de papel con 3 pedacitos cortos y rotos de crayolas de colores esparcidos frente a ella. Estaba intentando dibujar un jardín. Los pedacitos se le resbalaban de los deditos. Ella no se quejaba, no lloraba. Simplemente recogía cada pedazo de nuevo, acomodaba su agarre, y seguía hasta que las flores en su hoja tuvieran cada color que le quedaba. Adrián la observó un largo rato. No dijo nada. Siguió su camino. A la mañana siguiente, apareció una gran caja plana en el piso afuera de la puerta de los cuartos del personal. Un set nuevecito de colores y un bloc de dibujo fresco, todavía en su envoltura. No había ningún nombre en la caja. No hacía falta. Mía lo supo al instante. Elena lo supo un latido después. Para cuando abrió la caja, Mía ya estaba corriendo. 2 pisos más arriba, Adrián estaba sentado a la cabeza de una larga mesa de conferencias, presidiendo una reunión formal con 6 de sus lugartenientes de más alto rango. Salvador Ricci estaba a su derecha. Hombres serios de traje oscuro se inclinaban sobre los documentos. Las puertas estaban cerradas. Los guardias afuera tenían órdenes estrictas de que nadie, absolutamente nadie, debía entrar. Las puertas dobles se abrieron de golpe de todas formas. Una figura diminuta en un vestidito rosa entró corriendo a toda velocidad a lo largo de la sala, con sus rizos rebotando y su oso de peluche pegado al pecho. Pasó volando frente a una pared de hombres estupefactos en sacos oscuros. Pasó sillas, portafolios y tazas de café intactas, directo hacia la cabecera de la mesa. Envolvió ambos bracitos alrededor de la pierna de Adrián y escondió el rostro contra su rodilla. Cada hombre en la habitación se quedó congelado. Adrián no se movió durante un largo instante. Su mano aún descansaba sobre un documento que estaba a punto de firmar. Luego, muy despacio y con cierta torpeza, levantó esa mano y la colocó suavemente sobre la cabecita oscura de Mía. El hombre más temido de la ciudad no dijo una sola palabra. Nadie en esa habitación olvidó jamás lo que acaban de presenciar. A la derecha de Adrián, oculta bajo el borde pulido de la mesa, la mano de Salvador Ricci se cerró lentamente hasta formar un puño. La mañana después de la reunión, una pequeña sillita azul apareció en el estudio privado de Adrián. A nadie se le había dado la orden de traerla. No tenía ninguna nota pegada. Simplemente estaba ahí, junto a su escritorio de caoba, lo suficientemente baja para que los pies de una niña de 3 años tocaran el suelo, con un bloc de dibujo fresco y el nuevo estuche de colores colocados cuidadosamente sobre el asiento. Mía la encontró antes de la hora del almuerzo. Desde ese día en adelante, se sentó en ella. No a cada hora, no todos los días, pero con la suficiente frecuencia como para que las sirvientas dejaran de hacer comentarios al respecto, y lo suficiente para que los guardias del pasillo oeste aprendieran a asentirle con la cabeza como lo harían con cualquier otra persona que viviera en esa casa. Ella dibujaba mientras Adrián trabajaba. Tarareaba suavecito. Le hacía preguntas sobre los papeles en su escritorio, y Adrián, que había pasado 20 años sin explicarle nada a nadie, empezó a responderle en palabras que una niña pequeña pudiera entender. «Eso es un contrato», le dijo una tarde sin levantar la vista. «Significa que 2 personas se están prometiendo algo por escrito, como una promesa de meñique mucho más cara». Mía pensó en eso por un momento, y luego volvió a su dibujo. Volvió a mirar hacia arriba unos minutos después.
apoyando la barbilla en el borde del escritorio. ¿Por qué el tío Salvador te mira raro? La pluma de Adrián se detuvo sobre el papel. ¿Raro cómo?, preguntó tranquilamente. Como si estuviera enojado, pero fingiendo que no. Adrián soltó una carcajada suave y despectiva y volvió a sus papeles. Estás imaginando cosas, pequeña. Dibújame otra flor. Ella lo hizo. Pero él no olvidó la pregunta. En algún rincón silencioso de su mente, la guardó en un estante donde pudiera alcanzarla más tarde. Elena observaba todo esto desde la distancia, y no sabía qué hacer con lo que estaba presenciando. Captaba los pequeños cambios que no se suponía que debía notar. La forma en que los hombros de Adrián bajaban una fracción de centímetro, en el momento en que su camioneta cruzaba las rejas cada tarde. La forma en que se quedaba 5 minutos más en la mesa del desayuno, las mañanas en que Mía andaba cerca. La forma en que su voz se suavizaba sin que él pareciera darse cuenta cuando pronunciaba el nombre de su hija. Elena se repetía una y otra vez que se lo estaba imaginando. Se decía que estaba cansada. Se decía a sí misma que la esperanza era la cosa más peligrosa que una mujer en su posición podía permitirse sentir, pero no dejó de sentirla. Salvador Ricci observaba las mismas cosas que ella. No decía nada. Su anillo de plata captaba la luz cada vez que levantaba su vaso en la larga mesa de conferencias. Y nadie en la casa notó con qué frecuencia, últimamente, sus ojos se desviaban hacia la pequeña sillita azul junto a la ventana, en lugar de a los papeles frente a él. Una noche, cerca del final de esa semana, Adrián hizo algo que la mansión nunca lo había visto hacer. Organizó una cena familiar para el personal doméstico. Se montaron largas mesas en el comedor secundario. Los cocineros sirvieron comida sencilla y caliente. Empleadas, choferes y guardias se sentaron juntos de una manera en la que jamás lo habían hecho en esa casa. La señora Huerta apretó los labios para ocultar una sonrisa que no había esbozado en años. Mía llegó de la mano de su madre. Miró una sola vez el asiento junto a Adrián. Caminó directo hacia él. Se subió solita y cruzó sus manitas ordenadamente en el regazo. «Mía», susurró Elena, muerta de vergüenza. «Mi amor, ese lugar no es para ti. Está bien ahí», dijo Adrián sin apartar la vista de su vaso. «Déjala». Elena se hundió en su asiento al otro lado de la mesa. Cuando por fin se atrevió a levantar la vista, Adrián ya la estaba mirando. Ninguno de los dos habló. Algo sin palabras pasó entre ellos. Algo que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. Un par de noches después de la cena, Mía se negó a dormir. Había pasado toda la tarde dibujando en la pequeña silla azul del estudio, y había regresado a su cuarto con las mejillas sonrojadas y su cabecita todavía a 1000 por hora. Pateó la cobija. Se sentó en la cama, se volvió a acostar, exigió que le contaran un cuento, y luego rechazó 2 a la mitad. Elena finalmente se rindió, dejó de mecerla y salió hacia la cocina principal para prepararle una tacita de té de manzanilla tibio. La propiedad estaba casi en absoluto silencio a esa hora. Solo una luz tenue iluminaba la barra de la cocina. Elena se movió con cuidado, retirando la tetera del fuego antes de que pudiera silbar. No lo escuchó entrar. ¿Problemas para dormir? Elena casi deja caer la taza. Se giró rápidamente, con una mano presionada contra el pecho. Adrián estaba en el umbral, vistiendo una sencilla camisa oscura con las mangas arremangadas, sin saco, sin los hombres que normalmente lo seguían a 2 pasos de distancia. Por una vez, se veía simplemente como un hombre que había bajado por un vaso de agua. «Mía, señor, está demasiado emocionada». Bajó la mirada. «Lo siento. No queríamos molestarlo». No lo hicieron. Estaba despierto. Cruzó la cocina en silencio. Se sirvió un vaso en el fregadero y se recargó en la barra frente a ella. No se sentó. Tampoco le dijo que lo hiciera. Su padre.
dijo después de un momento. No era una pregunta. Las manos de Elena se apretaron alrededor de la tacita. Se fue cuando Mía tenía 6 meses, señor. Él no quería una esposa que estuviera cansada todo el tiempo, ni a una bebé que llorara en las noches. No mandó ni una tarjeta, no mandó ni un solo peso. No he escuchado su voz en 3 años. Adrián se quedó en silencio por un largo rato. Algunos hombres no merecen aquello que abandonan, dijo finalmente. A Elena se le cerró la garganta. Tuvo que mirar hacia la taza para mantener su rostro sereno. Habló de nuevo un momento después, en gran parte porque el silencio se estaba volviendo insoportable. Mis padres ya fallecieron, señor. Fui hija única. Antes de llegar aquí, me mudé muchísimas veces. Cuartuchos, los sillones de otras personas. Lo que pudiera pagar con una bebé en brazos. Este trabajo fue la primera puerta en 2 años que no se me cerró en la cara. Él escuchó sin moverse. La quietud en él había cambiado de forma. Ya no era el silencio sepulcral que la había asustado el primer año que trabajó en esta casa. Era algo más cercano a la atención absoluta. La forma en que un hombre escucha cuando ha decidido que las palabras frente a él realmente importan. No intentó tomarle la mano. No le ofreció promesas que no pudiera cumplir. Simplemente la dejó ser escuchada. Cuando Elena finalmente levantó su taza, se dio cuenta de que su té ya estaba tibio. Debería llevarle esto a la niña, señor, antes de que empiece a cantar de nuevo. Pasó junto a él hacia la puerta. Estaba casi del otro lado cuando su voz la detuvo. Más suave de lo que jamás se la había escuchado. Elena. Ella volteó. Esta casa es más segura para ustedes dos que cualquier otro lugar en esta ciudad, dijo él. Por favor, nunca sientas que tienes que irte. Ella no pudo responder. Solo asintió una vez y salió al pasillo. Estaba a mitad del largo corredor de regreso a su cuarto, con la tacita de té tibio entre las manos, cuando se topó con su propio reflejo en una ventana oscura y dejó de caminar. Había estado sonriendo. No sabía por cuánto tiempo. Se borró la sonrisa de golpe, como si fuera algo peligroso, y apresuró el paso. Poco más de una semana después, en la madrugada antes de que saliera el sol, Mía tuvo su primera pesadilla en meses. Elena no la escuchó. Estaba abajo en la lavandería del sótano con la señora Huerta, con las mangas arremangadas, doblando sábanas que habían salido de la secadora demasiado calientes. Había una crisis con la mantelería para un desayuno privado la mañana siguiente, y las 2 mujeres llevaban trabajando en silencio por más de 1 hora para resolverlo. Elena había dejado a Mía profundamente dormida, acurrucada con el señor Botones como siempre dormía. La niña se despertó llorando. Se sentó en la oscuridad, con el pechito agitado y las lágrimas escurriendo incluso antes de abrir bien los ojos. Estiró los brazos buscando a su mamá. Su mamá no estaba ahí. Buscó la pequeña lámpara de noche. Estaba muy lejos. Medio dormida y completamente asustada, se bajó de la cama con el señor Botones colgando de una mano y empujó la puerta de la pequeña recámara. No caminó hacia las escaleras del sótano donde estaba su madre. Caminó sin saber que lo hacía en dirección contraria, por el largo pasillo del personal, pasando el ala de los dormitorios, subiendo las escaleras traseras de servicio, hasta salir al silencioso mármol del ala oeste. Sus piecitos descalzos caminaron suavemente por el piso pulido. El señor Botones se arrastraba a su lado. Tenía las mejillas húmedas y brillantes bajo las tenues luces del pasillo. El lugar hacia el que caminaba, sin haberlo decidido nunca de forma consciente, era el único lugar en toda la mansión que había empezado a asociar con la seguridad. La puerta del estudio privado de Adrián estaba entreabierta. Adentro ardía una sola lámpara. Él seguía en su escritorio. Dormía muy poco, y nunca antes de las 3. Levantó la vista al suave roce de un cuerpecito asomándose por el marco de la puerta
y por un momento pensó que se la estaba imaginando. Luego le vio la carita. Estaba de pie antes de que la pluma terminara de caer sobre el escritorio. Cruzó la habitación en 3 zancadas y se detuvo frente a ella. Y por un extraño y suspendido instante, no supo qué hacer con sus propias manos. Había sostenido armas, había sostenido contratos, había sostenido a hombres por el cuello de la camisa. Jamás en su vida había levantado a un niño. Dudó solo por ese latido. Luego, con muchísimo cuidado, como si ella pudiera romperse, se agachó, deslizó un brazo tras su pequeña espalda y el otro por debajo de sus piernitas, y la levantó. Mía se acurrucó contra él al instante. Pasó sus bracitos alrededor de su cuello. El señor Botones quedó presionado entre el pecho de ella y el de él, con una suave oreja marrón aplastada contra la camisa de Adrián. Ella escondió el rostro en el hueco de su hombro y lloró, hasta que lenta y suavemente dejó de llorar por puro cansancio. Su cuerpo se volvió pesado y cálido contra él. Su respiración se volvió pausada. Se había quedado dormida. Adrián no se movió. Se quedó de pie en medio de su propio estudio con una niña de 3 años dormida en sus brazos, y no supo cuánto tiempo se quedó ahí. Eventualmente, sin despertarla, caminó hacia el ventanal que daba a la entrada principal. Observó las luces de la mansión ardiendo en la oscuridad. Sintió el pequeño corazón de ella latiendo contra el suyo. Sintió algo tan ajeno, tan desconocido, que le aterró más que cualquier enemigo en toda su vida. No escuchó los pasos en el pasillo. Elena apareció en el umbral buscando a su hija y se detuvo de golpe, como si hubiera chocado contra un muro. Bajo la tenue luz de la lámpara, el hombre más temido de la ciudad sostenía a su hija contra su corazón. Algo dentro de ella que creía muerto desde hacía 3 años se abrió en silencio. Adrián cruzó la mirada con ella desde el otro lado de la habitación. Su voz fue apenas un susurro. «Está bien, déjala dormir». Elena no se fue. Los 3 se quedaron ahí en silencio hasta el amanecer. El sobre llegó a la oficina de Adrián 3 días después, escondido en medio de una pila de correspondencia ordinaria. Sin marcas, sin remitente. Lo abrió él mismo. Adentro había una sola fotografía. Era Mía riendo en el jardín trasero de la mansión. Estaba sentada en el pasto, con el señor Botones en su regazo y un puñado de florecitas amarillas que claramente había arrancado sin permiso. Ella no sabía que la cámara estaba ahí. Quienquiera que hubiera tomado la foto, lo había hecho desde más allá del muro perimetral, con un telefoto muy largo, desde una distancia que ningún transeúnte común habría logrado conseguir. En el reverso de la fotografía, con letras de molde gruesas que habían sido marcadas con algo punzante, había una sola línea. Hasta tu punto débil está a la vista. La próxima vez, no será solo una foto. En la esquina inferior, una pequeña marca había sido grabada en el papel. Adrián la reconoció antes de terminar de bajar la foto al escritorio. Era el símbolo que había aparecido en las puertas de 3 de sus hombres hacía años, en una noche a la que ninguno de ellos sobrevivió. Era la marca de la familia Bianchi, el enemigo más viejo y letal del nombre Moretti. La sangre de Adrián se volvió hielo, de una forma en que no lo había hecho en 20 años. Salvador estaba en la oficina cuando la abrió. Cruzó hacia el escritorio en 2 pasos rápidos. Vio la imagen, vio la escritura, vio la marca. Apretó la mandíbula. Puso una mano sobre el respaldo de la silla de Adrián. «Dame 12 horas», dijo, de forma inmediata y en voz baja. «Tomo a 4 hombres, voy esta noche. Haré que se arrepientan de haber impreso esa maldita foto. Esa niña no volverá a pisar fuera de estas paredes sin protección». «No te moverás», dijo Adrián en voz baja. «¿Adrián?» «Dije que no te moverás hasta que tenga inteligencia real en mis manos». No levantó la vista.
Los Bianchi llevan 20 años queriendo una guerra con nosotros, y jamás tuvieron las agallas de empezarla. Algo cambió ahora, y quiero saber qué es antes de dar un paso. Salvador guardó silencio por un largo momento. Luego asintió una vez y dio un paso atrás. En menos de una hora, la mansión entró en un encierro que, para cualquiera que viviera ahí, era casi invisible por fuera pero absoluto por dentro. Guardias adicionales tomaron posiciones en el jardín. 2 camionetas blindadas hacían rondines perimetrales cada 20 minutos. El día libre programado de Elena fue cancelado discretamente por la señora Huerta, quien se disculpó con una expresión que Elena nunca le había visto en el rostro. Elena no preguntó por qué. Llevaba el tiempo suficiente en esa casa para saber que ciertas preguntas no tenían respuesta. Esa noche, después de que todos en la casa se habían ido a dormir, Adrián se quedó solo en su estudio privado con la fotografía en la mano. Miró a su hija, por primera vez sin corregir el pensamiento, riendo en un jardín que no sabía que tenía ojos vigilantes. Durante 20 años, había construido muros que ningún enemigo en toda la ciudad había logrado vulnerar. Se había vuelto inalcanzable ante todo método conocido en su negocio. Había creído, en las horas más frías y honestas de su vida, que no tener nada que perder era la única verdadera forma de seguridad. Se había equivocado. Amar algo, incluso en silencio, lo había vuelto más débil que todos ellos. Guardó cuidadosamente la fotografía en el primer cajón y le pasó llave. Más tarde, cuando se apagó la última luz en el área del personal, caminó él mismo por el largo pasillo. Abrió despacio la puerta de la pequeña habitación de Elena. Mía estaba profundamente dormida, acurrucada alrededor de su oso de peluche, con una manita agarrada al suave pelaje marrón. Adrián cruzó el cuarto en silencio. Levantó al señor Botones de sus brazos con el cuidado de un hombre que desarma un artefacto explosivo sumamente valioso. De su bolsillo, sacó un objeto diminuto, no más grande que un grano de arroz, y lo deslizó profundamente entre las costuras de una oreja gastada. Volvió a colocar el oso exactamente donde estaba. Mía ni siquiera se inmutó. Para la tarde siguiente, Adrián ya había tomado su decisión. Elena y Mía se irían de la mansión, solo por un corto tiempo, solo hasta que lograra arrancar a los Bianchi de raíz y se asegurara de que nadie en ese lado de la ciudad volviera a apuntar un lente hacia su jardín delantero. Pero se irían. Planeó todo en su estudio privado, a puerta cerrada y solo. Tenía una propiedad en Valle de Bravo que no aparecía en ningún registro Moretti, ni en ningún mapa. La había comprado hace años a través de 3 empresas fantasma, bajo un nombre que nunca volvió a usar. Ni siquiera sus propios contadores sabían que existía. La pareja que cuidaba los terrenos eran personas en las que confiaba desde mucho antes de que Salvador usara el anillo de plata. Gente mayor, tranquila, totalmente ajena a la organización. Movería a Elena y a Mía allí. Documentos nuevos, nombres falsos, una nueva y pequeña rutina, un tutor para Mía, un jardín seguro y un camino de tierra por detrás de la hacienda que ni sus mejores hombres podrían rastrear. Cada detalle estaba diseñado con un solo propósito: mantenerlas con vida. Él era, sin embargo, un hombre que en toda su vida jamás había aprendido a explicar algo de forma compasiva a alguien que le importaba. Mandó llamar a Elena al estudio al final de la tarde. Ella entró con las manos cruzadas por delante, en la misma postura cautelosa que había usado en esa casa por 2 años. Él estaba de pie detrás de su escritorio, con los papeles ya recogidos y las mangas de la camisa arremangadas. No se sentó. No le ofreció una silla. Mía y tú se irán de la casa un tiempo, le dijo. Empaquen ligero. Tendré todos los arreglos listos para mañana en la noche. El rostro de Elena perdió el color en un solo respiro. Durante un largo momento, no pudo hablar.
Había pasado los últimos 2 años preparándose en silencio para un momento exactamente como este. Un hombre como Adrián Moretti, en una casa como esta, cansándose de tener a la hija de una sirvienta estorbando. Cansándose de una mujer que, para empezar, nunca había pertenecido ahí. Se había dicho a sí misma que estaba lista para el día en que la puerta se cerrara sobre ellas de nuevo. Ahí parada, descubrió que nunca había estado lista. No preguntó por qué, no preguntó a dónde, no pidió nada, solo asintió una vez. «Entiendo, señor». Y se dio la vuelta y salió de la habitación antes de que él pudiera verle los ojos llenos de lágrimas. Adrián todavía sostenía la carpeta. Cuando la puerta se cerró a espaldas de Elena, abrió la boca, la volvió a cerrar. Las palabras que necesitaba añadir, las palabras que habrían cambiado todo, las palabras que explicaban la casa de seguridad, y el tutor, y el camino de tierra trasero, y el hecho de que irse significaba volver, se quedaron atrapadas en algún lugar entre su pecho y su boca. Exactamente como siempre lo hacían. Justo afuera del estudio, en el pequeño pasillo, Mía había estado sentada en el suelo dibujando casitas con sus colores nuevos. No había querido escuchar. Simplemente estaba ahí. Escuchó la voz de su madre quebrarse al decir, «Entiendo, señor». Escuchó la puerta abrirse. Vio a Elena pasar junto a ella por el pasillo con la barbilla levantada, la boca apretada y los ojos muy brillantes. Su madre no la vio. Su madre pasó de largo frente a la pequeña figura en el suelo. Se llevó una mano a la boca y desapareció por la esquina. Mía se quedó muy quieta con el color olvidado entre los dedos, el corazón pequeñito y cauteloso dentro de su pecho. Ese corazón que había empezado a creer que esta casa inmensa, hermosa y fría, se estaba convirtiendo poco a poco en su hogar. Se partió limpiamente a la mitad en el silencio que siguió. Esa noche, mucho después de que la casa quedara en silencio, un par de piecitos descalzos caminaron lentamente por el pasillo oeste. Mía no había podido dormir. Elena la había acostado con una suavidad inusual en la voz. Le besó la frente 2 veces en lugar de una. Y luego volteó su rostro hacia la pared para que la niña no viera temblar sus hombros. Mía había esperado, con los ojos abiertos en la oscuridad, hasta que la respiración de su madre se niveló. Luego, se bajó de la cama, acomodó al señor Botones bajo el brazo y salió sola. No sabía nombrar las palabras para lo que estaba sintiendo. Solo sabía a dónde tenían que ir sus pies. La puerta del estudio de Adrián estaba entornada. La luz de la lámpara ardía en el interior. Él estaba en su escritorio, revisando una pila de documentos que en realidad no veía. Llevaba casi 1 hora sosteniendo la misma pluma. Levantó la vista por instinto ante el ligero crujido de la puerta. Se quedó helado. Ahí estaba ella, de pie en el umbral, descalza en el pequeño camisón de algodón que su madre había desgastado de tantas lavadas. Tenía el cabello enmarañado por la almohada. Tenía los ojitos rojos, hinchados, y tratando con todas sus fuerzas de ser valiente. El señor Botones estaba apretado tan fuerte contra su pecho, que sus orejas estaban aplastadas por completo. No dio un paso adentro. No le hizo falta. Su voz salió mucho más chiquita de lo que sus 3 años permitían. «Ya no nos quieres aquí a mami y a mí, ¿verdad?» Adrián ya estaba levantándose de la silla antes de darse cuenta de que se había movido. Cruzó la habitación en 3 pasos, y por segunda vez en cuestión de semanas frente a nadie más que una niña. El hombre más temido de la capital cayó sobre una rodilla. Esta vez no se molestó en ocultar cuánto le había golpeado su pregunta. Esa noche ya no le quedaba ese tipo de compostura. «Pequeña», le dijo. Su voz sonaba rasposa. «No, escúchame. Esto no es eso». Ella lo miró y esperó, de la forma en que solo una persona muy pequeña puede esperar por la verdad.
Hay unas personas allá afuera a las que tengo que hacer desaparecer por un tiempo, le dijo con mucho cuidado. Gente mala, gente grande. Están mirando esta casa de una forma que no me gusta. Quiero que tu mami y tú vayan a un lugar tranquilo y bonito por un rato. Solo hasta que yo termine con ellos. Eso es todo. Irse por un ratito significa volver a casa para quedarse por muchísimo tiempo. ¿Lo entiendes? Mia examinó su rostro. Él se quedó completamente quieto y la dejó hacerlo. Luego, con una voz que de alguna manera fue aún más diminuta que la primera, le preguntó: «¿Y no vas a dejar a mami toda solita, verdad? Porque mami llora en las noches cuando piensa que nadie la ve». Adrián no se movió. No habría podido. En algún lugar del centro de su ser, un muro que se había mantenido en pie por 20 años, se vino abajo sin hacer ruido. Con mucho cuidado, extendió las manos y tomó sus dos manitas entre las suyas, envolviendo de paso al señor Botones. «No voy a dejar a tu mami toda solita», dijo en voz baja. «Te prometo eso». Él mismo la acompañó de regreso por el pasillo hasta el cuarto. Observó cómo se metía a la cama junto a su madre y se escondía bajo la cobija sin despertarla. Se quedó afuera de la puerta cerrada de esa pequeña recámara durante mucho tiempo, antes de obligarse a dar la vuelta. Para cuando llegó a su estudio, ya lo había entendido. Esas dos ya no eran algo hacia lo que pudiera fingir indiferencia. Mientras Adrián seguía de pie fuera de la habitación esa noche, Domingo Russo estaba 3 pisos más abajo, en una oficina secreta, armando en silencio el caso que lo cambiaría todo. Adrián había ordenado una auditoría privada sobre la información de los Bianchi el mismo día que llegó la foto, no a través de la cadena de mando de Salvador, no a través de los lugartenientes mayores, solo a través de Domingo y 2 de los analistas más herméticos de la organización. Hombres que no hablaban en las reuniones, no tomaban copas en las cenas, y nunca habían sido invitados al círculo privado de Salvador. Durante 3 noches seguidas, analizaron cada ángulo de la amenaza. Algo no cuadraba. La fotografía de Mia en el jardín había sido tomada a través de los árboles en el lado oeste de la propiedad. Domingo había caminado el perímetro él mismo 2 veces, a la misma hora en que se había tomado la foto. Regresó convencido de que solo había una línea de visión desde más allá del muro que podía haber logrado ese encuadre exacto. Esa línea de visión pasaba por un agujero muy específico en el perímetro de seguridad, un punto ciego estrecho y angulado, que cualquier observador ordinario habría pasado por alto por completo. Solo 3 hombres en toda la organización Moretti habían mapeado ese punto ciego. 2 de ellos ya estaban muertos. Trabajos viejos, contratos viejos, años bajo tierra. El tercer hombre era Salvador Ricci. Eso por sí solo no habría sido suficiente para convencer a Adrián. Podría haber sido coincidencia. Pero Domingo siguió escarbando. El rastreo bancario de los últimos 3 meses, realizado discretamente, reveló un panorama asqueroso. Una empresa fachada, registrada a nombre de un consultor de transporte al que nadie podía localizar, había estado recibiendo pagos pequeños y constantes de una lavadora de dinero a 2 pasos de una conocida fachada de los Bianchi. Desde esa empresa fantasma, el dinero se movía 2 veces por otros nombres vacíos, y luego caía en una cuenta internacional numerada. La cuenta estaba a nombre del primo de Salvador Ricci, un primo que trabajaba en una fonda en Ecatepec, y que en toda su vida no había tenido nada más grande que un Chevy usado. Los pagos habían comenzado hacía 8 meses. Domingo dejó la carpeta sobre el escritorio de Adrián, en la pequeña oficina cerrada bajo llave, cerca de las 3 de la madrugada, y dio un paso atrás sin decir palabra. Adrián leyó cada página. No habló. No levantó la vista. Su rostro no cambió. Pero cuando finalmente cerró la carpeta y apoyó las palmas sobre el escritorio,
La piel de sus nudillos se había vuelto completamente blanca. 15 años. El hombre que había recibido una bala por él en la aduana. El hombre que lo había sacado de un callejón detrás de un restaurante en llamas. El hombre al que nunca había llamado hermano en voz alta porque nunca había tenido que hacerlo. Ese hombre llevaba 8 meses vendiéndolo. Vendiendo territorio, vendiendo movimientos, vendiendo todo lo que hacía a Adrián Moretti intocable en esta ciudad, esperando pacientemente el momento en que su jefe estuviera lo bastante distraído para ser reemplazado. Y ese momento había llegado el día que una niña de 3 años entró al estudio con un osito de peluche. Salvador lo sabía. Salvador sabía exactamente dónde vivía ahora la debilidad de Adrián. «¿Domingo?», dijo Adrián. «Irás tú mismo a los cuartos del personal esta noche. Te llevarás a Elena y a Mía a la casa de Valle de Bravo. Usarás el camino de terracería. No avisarás por radio. No le dirás a un solo hombre del perímetro quién va en el coche. Salvador no debe escuchar absolutamente nada. ¿Me entiendes? ¿Entendido? Vete ya». Domingo no hizo ninguna otra pregunta. Se fue. Adrián se quedó solo en el escritorio, en la oscuridad de la oficina, por muchísimo tiempo. Lentamente, con la claridad más helada de su vida adulta, comenzó a aceptar una verdad que cambiaba la forma de todo. El peligro para su hija no venía de afuera de los muros de su casa. Venía desde adentro. Levantó su teléfono. A lo largo de las siguientes 48 horas, sin una sola junta, sin un solo anuncio, sin decirle una sola palabra al hombre que había estado a su derecha por 15 años, la mitad del equipo táctico de la mansión empezó, en silencio, a reportarle exclusivamente a Domingo Russo. Salvador Ricci no notó nada. Adrián se encargó minuciosamente de eso. Había, sin embargo, un obstáculo para sacar a Elena y a Mía de la mansión con total discreción, y llevaba casi un año en el calendario. La gala benéfica anual de la familia Moretti. 200 de los invitados más poderosos del país, periodistas, políticos, la esposa del senador, y representantes de FRAC enviados por cada organización importante del norte. Cancelarla ahora, a última hora, pondría a Salvador Ricci en el nivel más alto de alerta de su vida. Adrián no podía permitirse eso. No esta noche. No antes de que Mía estuviera a salvo en Valle de Bravo. Así que la gala siguió adelante, exactamente como estaba planeada. A Elena se le pidió que ayudara a supervisar al personal de servicio durante la noche, los meseros de refuerzo, el guardarropa, el servicio de vino. La señora Huerta le prometió personalmente que Mía se quedaría en las habitaciones bajo el cuidado de una de las empleadas mayores hasta que Elena terminara su turno y pudiera ir a buscarla. Mía se fue a la cama obedientemente, con el señor Botones bien apretado bajo la barbilla. En el salón de baile, los candelabros ardían de luz. La música de cuerdas flotaba entre las conversaciones. Adrián se movía entre la multitud en un impecable smoking oscuro, estrechando manos que no quería estrechar, sonriendo solo con la mitad inferior de la cara. Salvador Ricci estaba parado junto a la pared, en su lugar de siempre, observándolo. Salvador sí había notado algo. Llevaba 3 días viendo que pequeños detalles en la casa no cuadraban. Órdenes fijas habían cambiado sin que ningún memorándum cruzara por su escritorio. 2 de los hombres a los que había entrenado personalmente de repente habían dejado de responderle. Y esa noche, Adrián se movía por el salón con una soltura casi exagerada. Un hombre que no sospechaba nada no sonreía con tanto cuidado. Salvador tomó su decisión entre el tercer y el cuarto platillo. No iba a esperar. Se escabulló del salón por el pasillo de servicio exactamente a las 10:09 de la noche. 2 de sus hombres de mayor confianza ya estaban posicionados cerca del ala norte, siguiendo un plan que él mismo había trazado semanas atrás. Un plan que utilizaba cada maldita falla de seguridad
que él mismo había diseñado en la propiedad a lo largo de 15 años. La empleada mayor que estaba cuidando a Mia fue requerida con urgencia para ayudar con unos cristales rotos en la cocina. Salió corriendo sin pensar en ponerle llave a la puerta. A Mia se la llevaron en brazos por el pasillo de servicio, medio dormida. Se despertó en algún punto entre la segunda y la tercera curva. Vio un rostro desconocido demasiado cerca del suyo y entendió, con el instinto animal con que los niños pequeños perciben el peligro, que esto estaba mal. Peleó, pateó, se retorció. Hundió sus dientecitos en la muñeca del hombre que la cargaba, lo suficientemente fuerte para sacarle sangre. Él soltó una maldición tan alta que el segundo hombre tuvo que taparle la boca como advertencia. En el forcejeo, un pequeño osito marrón de peluche resbaló de debajo de su brazo y cayó al piso pulido del pasillo de servicio. No se detuvieron a recogerlo. 20 minutos después, Elena caminaba por ese mismo pasillo con una pila de servilletas limpias de lino para el salón. Vio al señor Botones tirado en el suelo. Las servilletas se cayeron de sus brazos. No gritó. Simplemente recogió al oso con las manos temblando y corrió. Corrió en uniforme de servicio a través de 2 puertas dobles, metiéndose justo en medio del salón de baile. Llegó hasta Adrián frente a 200 invitados. No le importó. Lo agarró de la manga del saco. Adrián se giró, listo para suavizar cualquier emergencia que hubiera surgido. Y entonces, vio lo que ella sostenía en las manos. Cada gota de color abandonó su rostro. Se disculpó con la esposa del senador con una sonrisa tan calmada que resultaba aterradora. Dejó su copa. Salió del salón sin dirigirle la palabra a nadie más. Para cuando llegó al pasillo, sus ojos se habían vuelto del color del hierro. Tomó suavemente al señor Botones de las manos temblorosas de Elena. «Sé exactamente dónde está», dijo, cortante y frío como una navaja. «Y sé exactamente quién se la llevó». Adrián no levantó la voz dentro de ese pasillo. No tuvo que hacerlo. En cuestión de 9 minutos, la mansión se había vaciado de cada hombre que necesitaba. Ni uno solo de ellos se movió por la cadena de mando de Salvador Ricci. Cada orden fluyó a través de Domingo Russo, el lugarteniente callado, que durante 2 días enteros había sido el verdadero centro del equipo de respuesta de los Moretti, sin que nadie pronunciara una palabra al respecto. 2 camionetas oscuras esperaban en la entrada de servicio. Elena ya estaba parada en la puerta de la primera cuando Adrián llegó. «Tú te quedas aquí», le dijo. «Hay una habitación en el ala oeste. La señora Huerta». «Yo voy contigo, Elena». «Yo voy contigo». Su voz sonaba baja, temblorosa pero completamente inamovible. «Tú no vas a dejarme aquí sosteniendo su osito de peluche». Adrián la miró por un largo segundo. Luego se hizo a un lado y la dejó subir a la segunda camioneta. El convoy salió por el camino de terracería trasero con las luces apagadas durante el primer kilómetro. En el asiento delantero del primer vehículo, Domingo tecleaba una pequeña tableta apoyada en su rodilla. El dispositivo de rastreo que Adrián había deslizado en la costura del señor Botones semanas atrás, la noche que llegó la foto de los Bianchi, estaba respondiendo. Un pequeño punto rojo brillaba fijo en la pantalla. «Zona industrial de Vallejo», dijo Domingo. «Bodega número 16, a nombre de una empresa fachada de los Bianchi desde hace 11 años. ¿Cuántos van con él?» 3 en la puerta, 1 adentro con la niña. El teléfono vibró en la palma de Adrián. La pantalla mostraba un número que no lo había llamado en 15 años. Contestó sin hablar. «Ya sabes dónde estoy». La voz de Salvador era casi suave. «Ven solo, Adrián. Háblame como un hermano por última vez, o la niñita va a descubrir para qué se construyeron las bodegas. Voy para allá». Adrián colgó. La puerta de la bodega estaba sin seguro cuando llegó. Entró solo, con las manos sueltas a los lados,
y el abrigo desabotonado. Arriba de él, en lo alto de las vigas oscuras, 3 hombres de Domingo ya habían retirado silenciosamente un panel de vidrio del techo 40 minutos antes. Salvador estaba de pie bajo un charco de luz amarilla en medio del piso de concreto. Detrás de él, en una silla de madera, estaba sentada Mía. Tenía las muñecas atadas flojamente. Su cabello era un desastre. Sus mejillas estaban sucias de tantas lágrimas que ya se le habían agotado. Ya no sollozaba. Tenía la barbilla levantada, exactamente igual que Elena la levantaba cuando tenía miedo, pero se negaba a que la vieran asustada. Al ver a Adrián al otro lado de la bodega, todo su cuerpo se quedó muy quieto. Como se queda quieto un niño cuando ha decidido ser valiente. Salvador sonrió. Era casi su vieja sonrisa, casi la que Adrián había confiado durante 15 años. Ahí está. Extendió las manos. Ahora hablemos de negocios. Las rutas de Polanco, las 2 casas de seguridad en Coyoacán, la línea de transporte del norte. Todo a mi nombre antes del amanecer. Tú tomas un retiro formal. Te quedas con tu vida. Te quedas con la de ella. Ladeó la cabeza hacia Mía sin voltear. Y sé que no la vas a arriesgar. Te conozco, Adrián. Te he conocido por 15 años. Adrián no le respondió. No estaba mirando a Salvador. Estaba mirando más allá de él, a la niña en la silla de madera y a esa pequeña barbilla levantada que se parecía tanto a la de su madre. Cometiste un error, Salvador, dijo en voz baja. Salvador parpadeó. ¿Cuál? Pensaste que el imperio todavía me importaba más de lo que me importa ella. Encima de ellos, en el mismo segundo, el cristal retirado cayó. Las puertas de la bodega reventaron hacia adentro desde 3 lados al mismo tiempo. Los hombres de Domingo habían estado posicionados rodeando el edificio durante las últimas 2 horas. Los siguientes segundos ocurrieron todos a la vez. Hubo disparos desde 3 direcciones. Hombres gritando. Una pesada mesa de metal se volcó de costado soltando un chirrido agudo contra el concreto. La única luz amarilla que colgaba sobre Salvador se balanceó salvajemente en su cable y arrojó largas sombras espasmódicas por las paredes de la bodega. Adrián no disparó. No sacó ningún arma. Se movió a través del caos con un solo objetivo en la cabeza. Y ese objetivo era una pequeña silla de madera en medio del piso. Salvador comprendió medio segundo demasiado tarde lo que estaba pasando. Su mano voló hacia Mía, no para protegerla, sino para levantarla, para ponerla entre él y el hombre al que le había cuidado la espalda durante 15 años. Logró dar 2 pasos. Domingo Russo lo derribó con 2 tiros limpios antes de que sus dedos siquiera la alcanzaran. Salvador cayó secamente contra el concreto, y el pesado anillo de sello de plata que llevaba en la mano se soltó y rodó varios metros hasta perderse en la oscuridad. Los otros 2 hombres cayeron en ese mismo puñado de latidos. El último de ellos, acorralado contra una pila de cajas, tiró su arma y levantó las manos. El silencio se derramó sobre el ruido como agua. Adrián ya estaba junto a la silla. Mía no se había movido. Sus pequeños hombros temblaban tan fuerte que las patas de la silla de madera repiqueteaban suavemente contra el piso. Sus ojos estaban enormes, vidriosos, clavados en su rostro como si temiera parpadear por si él desaparecía. Tenía las mejillas manchadas de llanto, el cabello húmedo pegado a la frente. Sus puñitos estaban apretados alrededor de las cuerdas flojas en sus muñecas. Adrián se hincó sobre una rodilla frente a ella, tal como se había hincado frente a ella 2 veces antes. Sus manos, que habían sostenido armas sin temblar por 20 años, estaban notablemente firmes mientras soltaban los nudos. La cuerda cayó al piso. Deslizó un brazo tras su espalda y el otro por debajo de sus piernitas, y la levantó contra su pecho, exactamente como lo había hecho la noche de la pesadilla. En el instante en que sus brazos se cerraron a su alrededor,
El cuerpo de Mía dejó de temblar. Pasos resonaron sobre el concreto detrás de él. Elena había entrado por las puertas pisándole los talones a Domingo. Llevaba un abrigo echado encima de su uniforme de servicio y zapatos poco apropiados para una bodega industrial. Su rostro estaba casi del color de las servilletas de lino pálido que había estado cargando una hora atrás. Se detuvo a unos pasos de ellos. Llevó las manos frente a su boca. No emitió un solo sonido. Adrián la miró por encima del pequeño hombro de su hija. Algo inmenso y sin palabras se rompió entre ellos en esa mirada. Algo que ninguno de los dos se había permitido decir en voz alta todavía, y que ninguno de los dos volvería a tener la necesidad de decir jamás. Mía se removió contra el cuello de Adrián. Levantó la cabeza lo suficiente para enterrar su rostro en la curva cálida donde el hombro de él se unía con su cuello. Y entonces, contra su piel, lloró la única palabra que había vivido dentro de su pecho, ahogada, durante semanas. «Papi». El sonido fue mitad un sollozo y mitad una pregunta. Aterrizó en el centro del pecho de Adrián como una bala de luz. Cada hombre que seguía de pie en esa bodega lo escuchó. Ninguno se movió. Adrián la abrazó más fuerte. Su voz, cuando finalmente salió, era lo suficientemente rasposa como para quebrarse. «Papi está aquí», le dijo en el cabello. «Papi ya está aquí». A unos pasos de distancia, Elena finalmente se quebró. Se apretó las dos manos más fuerte contra la boca y lloró en silencio. Salvador Ricci, agonizando en el frío concreto, giró la cabeza apenas lo suficiente para verlos. En sus últimos segundos de conciencia, comprendió que había perdido esa guerra desde el momento en que creyó que el corazón de Adrián Moretti todavía estaba vacío. Adrián sacó a Mía de la bodega cargándola él mismo. No dejó que nadie más la tocara. Elena caminó pegada muy cerca de él. Detrás de ellos, la bodega empezó a arder. Pasaron 4 días antes de que la mansión encontrara su silencio de nuevo. La familia Bianchi, en el transcurso de una sola noche, aprendió lo que le pasaba a los hombres que le apuntaban con cámaras al jardín delantero de Adrián Moretti. Cualquiera que fuera la guerra que creían estar listos para iniciar, había sido desmantelada antes del amanecer, en total silencio y sin titulares en los periódicos, de una forma que nadie de ese lado de la ciudad podría rearmar pronto. Dentro de la casa Moretti, la red que Salvador había tardado 8 meses en tejer fue arrancada de raíz. Se tomaron nombres, se cerraron puertas. No quedó nada de él, excepto la silla vacía en la gran mesa de conferencias. E incluso esa fue retirada discretamente al tercer día. Mía durmió. Durmió muchísimo en esos primeros días. Elena no se separó de su lado. Se recostaba acurrucada junto a su madre en la cama angosta de los cuartos del personal. El señor Botones seguía bien apretado bajo su barbilla, con una manita enroscada en la tela de la camisa de Elena, como si temiera que, incluso en sueños, pudieran llevársela de nuevo. Adrián la visitó solo 2 veces, brevemente, y únicamente para comprobar que estaba respirando. En la 4ª noche, mucho después de que la casa quedara en paz, él caminó solo por el largo pasillo hacia los cuartos del personal. No fue a su estudio, no fue al gran comedor, no fue a ninguna de las habitaciones donde se imponía como el líder absoluto de todo. Caminó hacia una pequeña puerta de madera que todavía tenía pegada una flor de crayola, y tocó. Elena abrió la puerta envuelta en un suéter suave, con el cabello suelto sobre los hombros. Detrás de ella, Mía dormía en la pequeña cama, con un bracito sobre el señor Botones y el otro extendido por toda la almohada. Adrián no dio un paso adentro. Le habló con una voz que ella jamás le había escuchado usar en los 2 años que llevaba viviendo bajo su techo. No era la voz del jefe. Ni siquiera era la voz de la cocina de aquella noche. Era una más suave, más antigua, más sencilla. «No soy un hombre bueno, Elena.
Quiero que sepas eso antes de que diga cualquier otra cosa. El mundo en el que vivo es peligroso. Y no te puedo prometer que algún día será simple. No te puedo prometer que no pasarás noches en vela preocupándote. No me voy a parar aquí a mentirte sobre la forma en que está hecha mi vida. Ella no dijo nada. Solo se sostuvo del marco de la puerta con ambas manos y lo miró. Pero hay cosas que sí puedo prometerte, dijo él. Si te quedas, te seré leal de una forma en la que casi no le he sido leal a nadie en toda mi vida. Amaré a tu hija como si fuera mía. No porque sea tu hija, sino porque en algún momento del camino, sin que ninguno de nosotros se diera cuenta, silenciosamente se convirtió en mía. Y jamás, nunca me iré del lado de ninguna de las dos, por nada que esta ciudad tenga para ofrecerme. Los ojos de Elena se llenaron lentamente. Las lágrimas que había estado reteniendo desde aquella bodega finalmente se liberaron una tras otra, escurriendo en silencio por sus mejillas. No se las secó. Adrián, susurró. No tuvo que buscar las palabras. Habían estado dentro de ella, enteras y esperando, desde la noche en que él se arrodilló para defenderla. «Le creíste a mi hija la primera vez que importó», dijo. «Creíste en la palabra de una madre, salida de la boca de una niña que ni siquiera te llegaba a la rodilla. Eso es más de lo que la mayoría de los hombres te da en toda una vida». Adrián, quien no había llorado de verdad desde que era un niño pequeño en aquel mercado, cortó la poca distancia que los separaba y pegó su frente a la de ella. Dejó que las lágrimas cayeran. Las estaciones cambiaron tranquilamente en la mansión Moretti. La pequeña sillita azul de Mía nunca salió del estudio. En algún punto entre el verano y el otoño, dejó de ser una silla de visitas y simplemente se convirtió en un mueble más de la habitación, tan permanente como el propio escritorio de caoba. Ella se sentaba ahí mientras Adrián trabajaba, tarareando suavecito, dibujando casitas que le salían un poco menos chuecas con cada mes que pasaba. En la cocina, Elena le enseñó a romper huevos y a amasar harina con sus dos manitas, riendo a carcajadas cuando la niña terminaba con más masa encima que el mismo plato. En la biblioteca, Adrián bajaba libros antiguos que no habían sido abiertos en 20 años, y se los leía a la hora de dormir, una página cuidadosa a la vez. Al señor Botones le cosieron una nueva oreja postiza desde aquella noche en la bodega, y Mía no dejó que nadie más intentara arreglarlo. Le gustaba más así. Se veía un poco más valiente. Los pasillos de la casa empezaron a oler a comida recién hecha. Aparecieron crayolas en las mesas auxiliares. Las risas, tímidamente al principio y luego sin pedir perdón, llenaron habitaciones que no conocían ese sonido en toda su memoria viva. Una tarde de primavera, en el jardín trasero, sin ninguna ceremonia y sin más audiencia que un pájaro entre los arbustos, Adrián le ofreció a Elena un sencillo anillo de plata sobre la palma de su mano. Ella dijo que sí antes de que él terminara de preguntar. La boda fue pequeña y se llevó a cabo en ese mismo jardín. Mía usó un vestido blanco que su madre había cosido con sus propias manos. Llevó los anillos en un cojín diminuto y le informó a cada invitado presente, con enorme seriedad, que ella era oficialmente la encargada de las flores. Años más tarde, en ese mismo pasillo largo donde una niña de 3 años se había puesto alguna vez frente a su madre, Adrián Moretti entró por la puerta principal después de un largo día. Tenía el rostro en calma, como siempre lo tenía. Los guardias apostados en la pared se tensaron por pura costumbre. Y entonces, desde el fondo del pasillo, resonó una vocecita llena de pura alegría. «Papi, Mía, ahora de 5 años, más alta, con los rizos todavía despeinados y sin tenerle miedo a nada en el mundo. Venía corriendo por el mismo tramo de piso pulido, donde toda su vida había dado un giro. Adrián cayó sobre una rodilla sin siquiera pensarlo, y la atrapó contra su pecho.
Ella enredó los brazos alrededor de su cuello y empezó a parlotear sin parar sobre su día. Al fondo del pasillo, Elena los miraba, con los ojos más dulces, y les sonreía a ambos. De pie en el mismo punto donde su vida alguna vez había sido un lugar frío y vacío, Adrián finalmente lo comprendió, una mansión que solo había conocido poder, secretos y miedo. Se había convertido, en silencio, y sin que él se diera cuenta, en un verdadero hogar. La verdad que este relato nos deja es una muy noble. La familia no se hace por la sangre, ni por el poder, ni por los muros que construimos para protegernos. La familia se construye con las personas que eligen quedarse, eligen amar y eligen protegerte hasta el final. ¿Alguna vez has conocido a alguien que cambió tu vida por completo en silencio, sin siquiera intentarlo? Un niño, un extraño, un pequeño e inesperado acto de bondad, que llegó en el momento exacto en que más lo necesitabas. Por favor, compártenos tu historia en los comentarios. Leemos cada una de ellas, y cada palabra que sale de su corazón significa el mundo entero para nosotros. Si esta historia logró tocarte el corazón esta noche, tómate un momento para suscribirte al canal. Dale me gusta y comparte este video con alguien que necesite un poquito de calidez el día de hoy. Su apoyo es la razón por la que podemos seguir trayéndoles estos relatos. Les deseamos a cada uno de ustedes mucha salud, paz en el corazón y una vida llena de pequeñas alegrías todos los días.